Amigos, muy buenos días. Hemos aprendido que uno de los propósitos de la Biblia, por la cual nos fue dada una Biblia, es conocer quién es Dios. Pero otra parte también es saber qué ha hecho Dios a lo largo de la historia, porque nuestro entendimiento de quién es Él y lo que hace Él, solamente podemos conocerlo a través de la misma historia del hombre. Y nos quedamos ayer leyendo la mitad del Salmo 105 y hablamos algo sobre José. Ahora vamos a leer el resto de la historia del pueblo de Israel en el mismo capítulo 105, versículos del 23 hasta el final, el versículo 45. Dice así: entonces Israel vino a Egipto, Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más poderoso que sus adversarios, a quienes les cambió su sentir para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido. Y estos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. Envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos se rebelaron contra sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas, todas las habitaciones de sus reyes. Habló Dios e invadieron todo el país de enjambres de tábanos y mosquitos. Convirtió la lluvia en granizo y lanzó rayos sobre la tierra. Derritió sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de su territorio. Dio una orden y llegaron las langostas y una infinidad de saltamontes. Arrasaron con toda la vegetación del país, devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. Sacó a los israelitas cargados de plata y oro, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas los dominaba. Él los cubrió con una nube y fuego los alumbró de noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices, los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Se acordó Dios de su santa promesa, la que hizo su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, sacó a sus escogidos en medio de gran alegría y gritos jubilosos. Les entregó la tierra que poseían las naciones, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellas observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. Aleluya, termina diciendo. Esta frase de aleluya simplemente significa alaben al Señor. Ok, tenemos la segunda parte del Salmo 105 y lo que vemos de manera característica en esta porción es la mano de Dios a través de la historia. Llama la atención si usted tiene su Biblia a la mano, y muchas veces le he pedido que subraye la manera en que Dios va obrando. El salmista va a decir, va a anunciar claramente cómo la mano de Dios tiene que ver directamente sobre la vida de su pueblo. Por ejemplo, vean ahí en el versículo 24, inicia diciendo: el Señor hizo que su pueblo se multiplicara. Sí, claro, porque cuando llegaron a Egipto eran aproximadamente 100 personas. Cuando ellos salieron de ahí eran aproximadamente 600,000 varones con sus mujeres, sus hijos. Hablamos de un pueblo tal vez de 1,500,000, 2 millones de personas. Dice: el Señor hizo que su pueblo se multiplicara y Él los hizo más poderosos que sus adversarios, al grado que el faraón tuvo miedo y prefirió esclavizarlos para que no los dominaran. Dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, y estos hicieron señales milagrosas. Envió tinieblas y la tierra se oscureció, y vienen ahí las plagas que vinieron sobre Egipto para buscar la liberación de su pueblo. Y cada texto va hablando, habló, convirtió, derribó, dio orden, hirió, sacó. Todo está hablando de la acción de Dios sobre su pueblo. Qué importante es que cuando leemos la Biblia, y lo hemos hecho ya en los salmos anteriores, podamos comprender quién es Dios como rey, como creador, como dueño, como el merecedor de toda nuestra alabanza, como el rey al cual tenemos que someter nuestra voluntad y tenemos que buscar
obedecer sus principios y sus preceptos que Él ha dictado sobre nosotros, pero no solamente es el conocer quién es Él o sus atributos, sino también el conocer qué ha hecho Dios y no solamente qué ha hecho, sino qué sigue haciendo en nuestro tiempo. Porque lo importante es cuando nosotros conocemos la historia, vamos a comprender que Dios es el mismo y de la misma forma que Dios obró en el pasado, Dios obra en este presente. Es así como nosotros hablamos del Dios soberano, del Dios que está sobre todo, sobre la cúpula de la tierra, y Él está dominando. Él tiene un plan y Él todos los días trabaja para el cumplimiento de su plan. De tal forma que en el devenir de la historia vamos a ver a un Dios que va moviendo las piezas para Él poder cumplir su plan. Y al final, lo que vimos, el plan de Dios, dice en el versículo 42, se acordó Dios de su santa promesa, la que le hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, y les entregó la tierra que poseían las naciones y para que vivieran ahí y pusieran para que cumplieran sus leyes. ¿Por qué esa es toda historia? ¿Por qué se narra todo esto? Porque tendríamos que ir a Génesis 12 y de Génesis 12 tendríamos que ir a Génesis capítulo 3, en donde en Génesis 3 Adán y Eva desobedecen a Dios y son impuestos bajo la carga de su pecado, ¿no? Ellos pecan y reciben el castigo de su maldad. Y en el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham para formar un pueblo. Y la promesa es que a través de Abraham vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Y dice claramente este salmo, y ya estamos avanzados en muchos libros de la Biblia, que Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham de formar un pueblo y que a través de ese pueblo viniera la bendición a las familias de la tierra. Esto es muy interesante porque marca la interconexión de todos los libros de la Biblia. Hasta lo que llevamos aquí es una sola narrativa de cómo Dios está cumpliendo la promesa de redención que le hizo a Adán y Eva, que vendría de la simiente de la mujer, nacería el Redentor, el que salvaría al hombre y que aplastaría a la serpiente en la cabeza para liberar al hombre, y cómo a través de Abraham él forma un pueblo y a través de ese pueblo va a nacer el Señor Jesucristo como nuestro Redentor. De esta manera, Dios es el Dios de la historia. Y qué importante es que nosotros, cuando leemos la Biblia, podamos ver no solamente quién es Dios, sino cómo Dios se ha manifestado a través de la historia. Porque también, así como lo leemos aquí, también pudiéramos hablar en nuestra vida. Una de las grandes verdades que dice la Biblia es que Dios nos aparta desde el vientre de nuestra madre. Usted y yo, que estamos hoy día buscando de Dios para conectarnos con Él a través de Jesucristo. Usted y yo que estamos buscando leer la Biblia para comprenderla, para conocer ese Dios, podemos también ver a ese Dios que nos apartó desde el vientre de nuestra madre y desde que nacimos indistintamente del lugar, del idioma, de la ciudadanía que podamos tener, Dios nos apartó. Y Dios se ha encargado a lo largo de nuestra vida no ha estado tirada a la suerte. A lo mejor hemos pasado momentos muy tristes, muy dolorosos, como narramos aquí del pueblo de Israel. Pero al final Dios cumple su promesa. Y lo que es cierto es que hoy día usted y yo vivimos gracias a la promesa que Dios nos ha dado de redimirnos. Y hoy día esa promesa de redención se cumple en nosotros cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y entonces inicia una vida nueva, inicia un nuevo capítulo. Hay un antes y hay un después. Y eso tenemos que mirar a la Escritura para reconocer cómo nuestra vida se parece y mucho a la vida del pueblo de Israel. De la misma forma que Dios dice el versículo 39, los cubrió con una nube y fuego y con fuego los alumbró de noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices, los sació con pan del cielo, abrió la roca, brotó el agua. Todo esto es la provisión de Dios sobre su pueblo. Y usted y yo no vivimos tirados a nuestra suerte. No vivimos siendo víctimas de las circunstancias. Nuestra vida está bajo la soberanía de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y Él tiene un plan. Y Dios va a usar las diferentes circunstancias de nuestra vida para cumplir su plan en nosotros. Por favor, en este momento, mire usted a Dios.
Dele gracias porque Él no le ha soltado. A usted de momento le parece que ha estado solo, que Dios le ha abandonado, pero la verdad es que Dios siempre ha estado ahí. Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir. En este capítulo se habla de su pueblo, de sus elegidos. Y la Biblia nos enseña que todos los que hemos creído en Cristo somos su pueblo, somos sus elegidos. Y tanto nos amó que dio al Señor Jesucristo para darnos una vida eterna. Oremos. Bendito Padre, gracias por este salmo, gracias porque podemos recordar todo lo que tú has hecho a través de la historia con tu pueblo de Israel, pero que de la misma manera lo has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que nuestra vida no está tirada a la suerte, que nuestra vida no es víctima de las circunstancias, sino que tú eres el Dios soberano que está presente y que aún los eventos más negativos o que nos parecen más dolorosos, esos son los eventos que tú usas para cumplir tus planes en nosotros. Derrama de tu gracia, danos consuelo y fortaleza en el diario vivir y danos sabiduría para tomar las mejores decisiones, aquellas que sean conforme a tu voluntad. Derrama de tu amor y tu misericordia en tu pueblo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.